El hombre es el único espíritu que salió de Dios y se parece a Dios. El hombre recibió toda la capacidad de administrar el planeta. El Salmo 8 nos habla de este privilegio y nos dice: sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios. Dios a usted o a mí no nos necesita para absolutamente nada. Dejamos nosotros de existir y Dios sigue siendo Dios. ¿Y cómo es Él? Yo creo que es una pregunta universal en cualquier edad. Toda persona se pregunta: ¿y cómo es Dios? Para esto voy a hablar de los atributos de Dios. Hay dos clasificaciones: atributos incomunicables y los atributos comunicables. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesús es ver exactamente lo que significa ser creado a su imagen y semejanza. Exacto, porque Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema: prioridad, conocer a Dios. Fue la clase anterior. Y en la clase anterior enuncié 4 puntos, unos puntos sobre razones para conocer a Dios, que fueron: fui creado a su imagen y semejanza. Conocer a Dios me da identidad, me permite saber quién soy yo para Él, porque soy uno con Él, porque Él tiene el propósito de mi vida. Entonces hoy desarrollaremos el subpunto: fui creado a su imagen y semejanza. Un joven fue encontrado perdido en un estado salvaje y lleno de cicatrices de mordeduras de animales. Parecía inmune al calor y al frío. Rompía la ropa que la gente intentaba ponerle y se negaba a comer comida cocinada, consumiendo únicamente animales crudos. Esta frase anterior es posible que la recordemos o la relacionemos con algunos personajes de ficción, como Tarzán. Sin embargo, en esta ocasión se refiere a Víctor de Aveyron. Es uno de los casos más conocidos de niños salvajes. Se han dado esos casos en la historia. Este joven fue encontrado por unos cazadores a final de 1799 en un bosque de la ciudad de Aveyron, en Francia, con las características que ya les comenté, destacando además una gran cicatriz en el cuello, probablemente realizada por un cuchillo o un objeto punzante, cosa que hace pensar que pudieron haber intentado acabar con la vida de Víctor. El niño en cuestión había sido avistado en múltiples ocasiones trepando por los árboles, corriendo a 4 patas, bebiendo en arroyos y comiendo bellotas y raíces, hasta que finalmente fue capturado cuando durante el invierno se acercó a granjas en busca de comida. Los doctores de la época pensaron que el muchacho sufría retraso mental al no entender ni responder al lenguaje. Víctor sería adoptado por un maestro llamado Itard, y que consideró que el infante solo tenía un déficit de desarrollo del lenguaje debido al extenso periodo que se suponía el niño había subsistido en soledad. Mientras que una mujer llamada la señora Guerin se encargaría del cuidado del niño. La señora Itard intentaría educar y reintroducir en la sociedad al pequeño niño salvaje, intentando enseñarle el lenguaje, la conducta moral y las normas sociales. Sin embargo, a pesar de dedicar largos años a esta tarea y de la importancia del trabajo que tuvo Itard, no se lograron grandes éxitos, abandonándose el intento de educación y quedando el niño bajo la tutela de la señora Guerin. Víctor moriría a los 40 años de edad, aún bajo su cuidado.
La vida de este niño no tuvo el modelo de alguien a imagen y semejanza. Es un desastre lamentable. Solo es la historia de un salvaje superviviente. ¿Qué le faltó al niño? Tener la figura de alguien, al menos a imagen y semejanza. De alguien. De su misma especie. ¿Hubiese qué? Si hubiese tenido esa persona, este niño hubiera... Génesis 1:26 nos dice, al ver Dios tal belleza de la creación, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Dos términos para imagen y semejanza en hebreo. El término selem, que quiere decir, o se traduce como fantasma, ilusión, parecido, figura representativa, específicamente como un ídolo, una imagen. La Biblia Reina Valera lo traduce como apariencia, figura. Y el otro término para semejanza es demut, que se traduce como parecido, semejanza, concreto, modelo, la forma. Pero entonces, ¿qué diferencia importante podemos resaltar entre imagen y semejanza? La semejanza hace alusión a un parecido o cierta igualdad, mientras que la imagen se refiere, por el contrario, a una imitación. Un huevo, por más que sea semejante a otro huevo, no es a imagen de aquel huevo, porque le falta la relación de causalidad entre ambos. Esta es una explicación que daba Santo Tomás de Aquino. A imagen, marcando la diferencia entre imagen y semejanza. ¿Cómo lo entiendo? En mis propias palabras. Imagen, algo que sale de nosotros, que se origine, que sea copia, que sea como el clon nuestro, que tenga nuestro ADN, que sea representativo. Y la semejanza, que se parezca a nosotros. Siguiendo, por ejemplo, el caso del huevo. Si se coloca un huevito de esos de piñata en la mesa y un huevo entero normal de gallina en la mesa, podemos decir que son a imagen o que son a semejanza. Son a imagen. ¿Por qué son a imagen? Tienen características, como dice Isaac, que son redondos. ¿Qué fue lo que usted dijo? Es una imitación. Bueno, ¿son a imagen o son a semejanza o son a imagen y semejanza, Carlos? Recuerde que es un huevito de esos de aleluya, trae cositas por dentro, pero uno los ve. Esos huevitos de esos. ¿Son a imagen o son a semejanza? Bueno, de acuerdo a Tomás de Aquino, un huevo, por más que sea semejante a otro, no es imagen porque le falta la relación de causalidad entre ambos. O sea, no tiene relación el uno con el otro para nada. No salieron de la misma gallina, por ejemplo, ni del mismo gallo. Puede que tengan semejanza. Si notan, tienen semejanza, como dijo Isaac, pero no tienen la imagen porque no refleja la esencia de un huevo. No hay ninguna relación.
Así que no necesariamente que el huevo salga del otro huevo, pero que al menos salga de la gallina. Entonces, bueno, decimos, listo, viene del mismo molde, del mismo ADN, de la misma esencia. El hombre es el único espíritu que salió de Dios y se parece a Dios. Los demás son creados o salen de Dios, pero no se parecen a Dios. Los demás espíritus, seres espirituales, cada uno tiene una función específica. Nosotros tenemos un cuerpo físico que nos limita, pero a la vez nos ayuda a comprender a Dios. Porque Dios está, recuerden, en otra dimensión espiritual, no material, y no podemos decir de qué color son los ojos de Dios, de qué color es la piel de Dios. Pero su manifestación la podemos comprender a través de las ilustraciones que Él nos da con este cuerpo. Si por ejemplo Él dice su brazo fuerte y extendido, no quiere decir que Él tiene un brazo como este. Está refiriéndose a su poder. Pero el poder sería ¿qué? Una imagen abstracta. Es que ni imagen podemos hacer del poder. Porque no podemos hacernos una imagen del poder, de la esencia, de la fuerza. ¿Cómo es la fuerza? ¿Cómo es el poder? ¿Cómo es el poder creativo? ¿Cómo lo vamos a describir? No hay con qué compararlo. Pero entonces Dios nos ayuda a que le comprendamos diciéndonos el brazo, la diestra de poder. Entonces, ahí sí entendemos, porque yo tengo un brazo, su diestra de poder, yo sí tengo un brazo con fuerza, palpable, físico. Entonces, esto me ayuda a entender a Dios. Mi cuerpo me ayuda a entender a Dios. ¿Qué más? Que Dios oye. Listo. ¿Será que Dios como espíritu tiene orejas? ¿Tiene oído? ¿Tiene sistema? No. ¿Auditivo? No. ¿Cierto que no? Pero yo comprendo a Dios mucho mejor porque este cuerpo sí tiene este sistema, sí tiene orejitas, algunas más grandes, otras más pequeñas, pero las tiene y por ahí nosotros escuchamos, Dios también escucha. Entonces este organismo, este cuerpo que es tan limitado, nos ayuda a comprender a Dios, a comprenderlo por la experiencia. Una cosa es tener información de Dios y otra cosa es como comprenderlo por la experiencia. Los privilegios dados al humano, ni los seres espirituales, ni los animales los tienen. Hay una cantidad de privilegios únicos, exclusivos. Los seres espirituales carecen de emociones y de cuerpo físico, de cuerpo material. No saben qué se siente en un beso. Los seres espirituales no saben lo que es tener un hijo, enamorarse. Como algunas películas, ¿han visto algunas películas? De ángeles que vienen y se enamoran de las muchachas y intentan poseer un cuerpo de un hombre. Ese privilegio de nosotros de enamorarnos, ellos no tienen ese privilegio. Ellos no saben lo que es un abrazo, ni lo que es dolor. Tampoco saben lo que es tener libertad. Son hechos para lo que el Señor los coloca y punto. Ahora, aunque Dios no es material, fue el creador, el dador de esas emociones y nos las ha transmitido a nosotros. Sensaciones, emociones, una cantidad de cosas que, repito, los seres espirituales no tienen. Los animales tampoco. Los animales son instintivos y no desarrollan, por ejemplo, actividades espirituales. El hombre recibió toda la capacidad de administrar el planeta. El Salmo 8 nos habla de este privilegio y nos dice: sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios. El término en hebreo es Elohim. Algunas traducciones
escriben ángeles, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Pudiera darse esa traducción, pero el término es Elohim. O sea, hiciste al hombre un poco menor que Dios. Lo coronaste de gloria y honor. Lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes oceánicas. ¿A quién le dio el Señor ese privilegio? Únicamente. Este planeta se le dio a administrar únicamente al ser humano. El hombre sería el representante de Dios en su creación con autoridad delegada. Por ser su imagen y semejanza, estaba llamado a reflejar a Dios, para hacer visible la gloria de Dios en este mundo. Para esto se requiere sabiduría, creatividad y muchas cosas más que Dios las puso en el hombre. Dios en el hombre puso todo, absolutamente todo lo que se requiere para administrar bien el planeta, para vivir en sociedad. El hombre es el único ser que le fue dada esa capacidad. En la creación somos los seres que más deberíamos tener entendimiento de Dios. ¿Por qué? Porque somos como Él. Comprendemos sus emociones. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos emociones. Sus acciones. ¿Por qué deberíamos comprender el accionar de Dios? Porque nosotros también accionamos. Sus deseos. Deberíamos comprender sus deseos porque nosotros también tenemos deseos. ¿Cuál es el problema? El problema es que un día, muy coloquial lo digo, se nos cayó el muñeco y se nos dañó muy feo. Ese es el problema. Nada que ver con el original. Jeremías 18:3 dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. La vasija se echó a perder. No fue el alfarero el que la dañó. La conjugación del verbo nos lleva a decir claramente fue la vasija, ella la que se echó a perder. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Esa vasija se dañó. Y así el primer hombre pecó y su imagen y semejanza de Dios, ¿qué pasó? Se distorsionó. Para restaurarlo hubo que hacer un trabajo muy grande, muy costoso. Ese gran trabajo de restauración o restitución de esa gloria que dice en el Salmo 8, que perdió, según el libro de Romanos, de esa gloria, de esa dignidad perdida, ese gran trabajo fue realizado en la redención. Ya estudiamos sobre la redención. Fue tan perfecta esa obra que nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fue tan perfecta esa obra que entonces nos coloca un sello como garantía y nos convence de que somos hijos de Dios por el espíritu de adopción. ¿Cómo quedó la obra de la redención? Súper perfecta. Ahora, a ese hombre redimido, a ese hombre restaurado, el Señor le dice, Juan 14:6, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él es quien os santifica, el Espíritu, y nos revela a Dios y nos conecta con la voluntad de Dios porque Él conoce qué hay en el Espíritu, en el corazón de Dios, y Él nos muestra el estado de nuestro corazón.
Y el Espíritu hace esa conexión de lo que hay en el corazón de Dios para nuestro espíritu. Ahí empezamos esa restauración, esa recuperación. 1 Pedro 1:15 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Esto es para qué? Para avanzar en el proceso de santificación. ¿A partir de qué momento? A partir de la redención, que tenemos la oportunidad de ser restituidos y santificarnos cada día, así como Él es santo. Esa imagen dañada, esa imagen deteriorada, toca empezar a ¿qué? Paso a paso, día tras día, a restaurarla. Entonces, mis hermanos, nosotros fuimos creados, hablo del hombre, creados, caído, restituido. Y entonces aquí ahora estamos llamados a parecernos a Dios, a ser transformados de gloria en gloria. No estamos llamados a ser buenos evangélicos nominalmente hablando. No estamos llamados a ser unos reconocidos religiosos con actitudes farisaicas. No estamos llamados a buscar la buena fama, la buena vida que nos ofrece el evangelio de la prosperidad, todas las comodidades para la carne porque eres hijo del rey. No estamos llamados a vivir conforme a la carne. Estamos llamados a vivir ¿a qué? Efesios 5:1 nos dice: ustedes son hijos de Dios. Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. ¿A qué estamos llamados? Ay, cómo nos toca tener esto siempre presente, ¿verdad? Porque fácilmente nos desenfocamos. Fácilmente nuestra mirada y nuestra carne nos tira hacia otro lado. Enfoque, ser como Él es. ¿Y cómo es Él? Yo creo que es una pregunta universal en cualquier edad. Toda persona se pregunta: ¿y cómo es Dios? Para esto voy a hablar de los atributos de Dios. Hay dos clasificaciones: atributos incomunicables y los atributos comunicables. Los atributos incomunicables se refieren a aquellas características que son exclusivas de Dios, que nosotros no podemos tenerlas. Las comunicables son las que Él decide compartir con nosotros, de las que decide pasar y colocar en el ser humano. Incomunicables, la aceidad de Dios, es decir, Dios es autoexistente, independiente, no necesita a nadie ni nada de ningún tipo para existir. Dios a usted o a mí no nos necesita para absolutamente nada. Dejamos nosotros de existir y Dios sigue siendo Dios. Otro atributo incomunicable, la eternidad de Dios. Él es, Salmo 92 dice: antes de que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. La inmutabilidad de Dios, ¿qué quiere decir? Que Dios nunca cambia. Y Él dijo: porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Porque Dios nunca cambia. Él es perfecto, y como Él es perfecto, esto implica que Él no puede cambiar, porque si el perfecto cambia y queda mejor, entonces no era perfecto. Dios es omnipresente. Salmo 139, el salmista dice: ¿a dónde me voy? ¿A dónde huyo? ¿Dónde me escondo? No hay dónde. Dios es omnipresente. El único omnipresente es
Dios. Algunos han hecho del diablo otro omnipresente, porque lo ven hasta en la sopa, pero el diablo no es omnipresente, solo Dios lo es. La omnisciencia, solo Dios lo sabe todo, todas las cosas que existen, las que podrían existir. Dios sabe lo que fue, lo que es, lo que será, lo que pudo haber sido, lo que podría ser. Es omnisciente también en el nivel máximo, de tal manera que Él no puede aprender más de lo que sabe, no puede entender más o ser más sabio de ahí. Es lo máximo en sabiduría, es omnisciente en la totalidad, en lo absoluto. Así la omnipotencia, Dios todo lo puede. Todo es todo, menos algo. Ay, ¿cómo así que menos? O sea que no es omnipotente. Lo que Él no puede hacer es algo que es contra su misma naturaleza. Si Él es santo, Él no va a pecar. Entonces no puede pecar. Dios es soberano. Él hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere, cuando quiera, donde quiera. Y nadie puede preguntarle, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Su trascendencia, su singularidad. Dios es Dios único, singular. Bueno, todos estos son atributos que incomunicables. Qué bueno comprenderlos para disfrutarlos, tener esta información para disfrutarlos. Y en algún momento de nuestra vida, alguna experiencia que estemos viviendo, agarrarnos, apropiarnos de ellos. Atributos comunicables, ¿cuáles son? Aquellos que Dios quiere compartir conmigo y colocar en mi vida, aunque sea de manera limitada, porque estamos limitados. Su santidad. La santidad de Dios quiere decir que Dios está ¿qué? Apartado, separado de todos los seres. Dios es santo, 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 santo. Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, inaccesible. ¿Quién puede llegar allá? Nadie. Luz inaccesible. No podemos llegar al sol, imagínense. Ahora, para llegar a la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Dios no puede pecar, es perfecto y sin defecto. Él es santo en su carácter, su naturaleza, completamente puro, lo trasciende todo. Y para compartir ese atributo nos redimió, nos compró. ¿Para qué? Para hacernos su pueblo santo. Esa santidad Él ahora la comparte con nosotros, con el hombre redimido. Por eso todas estas enseñanzas están enmarcadas en ese versículo. Sed santos porque yo soy santo. Otro atributo comunicable, la fidelidad de Dios. Dios es fiel, permanece ahí siempre. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero Él coloca de esa fidelidad en nosotros para que nosotros ¿qué? Desarrollemos fidelidad. Dios es amor. Él es amor. Coloca de su amor en mí. Dios es misericordioso. En hebreo misericordioso es Rashan, o hay otro término que se traduce también como misericordia, que es Chesed, que es el de Salmo 136, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, su bondad, su benevolencia. Bueno, y esa compasión Él quiere que la desarrollemos. La justicia de Dios. Dios es justo. Dios es incapaz de torcer el derecho. La ira de Dios. Cuidado, no se me va a alegrar alguno que porque, con razón yo también me airo. Control. No estamos hablando de esa rabieta que le da al que se alegra con este atributo. Su ira es el rechazo absoluto contra el pecado. Se trata de la ejecución justa de su justicia. Dios no tiene una ira
voluptuosa, emocional como la nuestra. Es que... No. Romanos 1:18 habla de cómo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de aquellos que suprimen la verdad. Todo aquel que conoce la verdad y no la enseña está suprimiendo la verdad, y eso merece la ira de Dios. El versículo 21, Pablo añade que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le reconoció como Dios, ni tampoco le da gracias a Dios. Eso es una injusticia. Eso es injusto que el hombre tome esa actitud. Entonces, por eso la ira de Dios sobre el pecador es totalmente justa. Pero no es que Dios anda de mal genio como nosotros. Eso es lo que hay que aclarar, que la ira de Dios no se refiere al mal genio de cualquiera de nosotros. Más atributos comunicables: la bondad de Dios, el odio. ¡Ay, el odio! ¿Otro que nos va a gustar ese atributo? No. Él odia el pecado. Más atributos comunicables: la racionalidad. La capacidad de analizar, de pensar, de decidir. La comunicación. La veracidad. ¿Sea Dios veraz? ¿Todo hombre es mentiroso? Sí, pero los redimidos, ¿qué les toca? Hablar verdad. Hay que desarrollar la sabiduría, el libre albedrío. Nosotros no tenemos soberanía, tenemos libre albedrío. Es una soberanía chirriquitica, una soberanía que está limitada por la soberanía de Dios. El libre albedrío es una libertad que tenemos, sí, pero dice también la palabra, libertad, pero no para hacer lo malo. Libertad para servirle al Señor, para hacer el bien. La creatividad, mis hermanos, es increíble. Usted no se imagina todo lo que usted es capaz de hacer, de crear. Usted no se imagina. ¿Por qué? Porque, bueno, nunca nos hemos metido en eso. De pronto aquí alguien no es experto o no se mete, un ejemplo, a la cocina. No sabe cómo cocina. El día que se meta a la cocina, puede que se sorprenda de los platos que prepare y diga, ¿cómo esto me quedó así de delicioso? ¿Alguno de ustedes no es arquitecto? ¿Por qué no es arquitecto? Porque usted nunca ha estado en la construcción ni le ha interesado ese tema. Pero algún día de pronto toma esa iniciativa y coge un papel, un lápiz y empieza a dibujar una casa, unos planos, y usted dice, ve, me quedó bonita. Eso es que creatividad. Y con creatividad el hombre tiene un desarrollo tecnológico impresionante. Ciencia, conocimiento, creatividad. ¿Todo eso viene de quién? De Dios. Si en nosotros está también esta profunda preocupación por conocer a Dios, por conocer al Padre, y queremos ir como a esa dimensión espiritual y estar frente al trono, contemplarle, queremos saber cómo es Dios. Felipe también tuvo esa inquietud y Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. A ver, ¿cómo es que es? Usted viene de Dios, listo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ah? ¿Qué más quería el niño? La respuesta de Jesús para Felipe es la misma respuesta para nosotros, los que queremos ver a Dios y saber cómo es Dios. El problema es que muchos hacen esta pregunta no con el deseo de conocer a Dios, sino con el deseo de contender, ¿verdad? Desde la filosofía, desde el ateísmo, desde otras religiones, desde otras corrientes. ¿Y cómo es Dios? Pero no porque quieran conocer a Dios. Ellos dirán, muéstreme a Dios, demuéstreme a Dios. Felipe no lo dice en ese espíritu, ¿cierto que no? Felipe lo dice como con ganas, tanto que Jesús les habla del Padre. Entonces Felipe le entra la inquietud. Bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, esta es una buena pregunta desde este buen espíritu. Pero la respuesta sigue siendo la misma. Jesús le responde a Felipe y a usted, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesús es ver exactamente lo que significa ser creado a su imagen y semejanza. Exacto.
porque Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. ¿Qué otra respuesta? ¿Qué más claro de ahí para dónde? Cristo es ¿qué? La imagen del Dios invisible. Y nosotros fuimos creados ¿a qué? A imagen del Dios invisible. Lo que Dios puso en el primer Adán, aunque se desfiguró, lo vemos en ese segundo Adán. Y ese segundo Adán es nuestro modelo a imitar. Efesios 4:13 dice: de esta manera todos llegamos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como es Cristo. ¿A dónde tenemos que avanzar? Tal como es Cristo. Bueno, esto no es algo simplista, pero sí sencillo. No son las profundidades teológicas las que nos van a llevar a comprender qué tan lejos o qué tan cerca estamos de su imagen y semejanza, sino el imitar a Cristo. Es decir, no son el montón de libros o de talleres o de cursos lo que va a determinar si usted ya se parece o qué tanto a Dios. No, es qué tanto imita usted a Cristo. Eso sí determina qué tanto se parece usted a Dios. ¿Está claro? Tu vida no puede ser como la vida de Víctor. Víctor fue un salvaje que no tuvo modelo. Fuiste creado a su imagen y semejanza, y es por esa razón que nosotros debemos conocerle cada día más. Entonces, es caminar por las calles, es vivir la compasión, el amor, la bondad, la misericordia, es el compartir, es el llevar la esperanza, sabiduría, hablar vida, vivir todos esos atributos comunicables, así como Cristo los vivió para llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo. No está Dios en forma visible hoy en estas calles. No está Cristo recorriendo estas calles físicamente. En este momento estás tú, que fuiste creado a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Es un gran privilegio que tenemos y una gran responsabilidad. Así que, prioridad, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Privilegio y responsabilidad. ¿Cuánto, Señor, necesitamos? ¿Cuánto nos hace falta? Pero lo anhelamos, lo queremos, oh Dios. Queremos avanzar, parecernos a ti, desarrollar tu imagen y semejanza, desarrollar esos atributos comunicables, desarrollar el carácter de Cristo, representarte, cumplir con responsabilidad el papel en esta tierra. Reconocemos, oh Dios, que aunque estamos distantes, nos has redimido y nos has hecho santos para que seamos como tú eres santo. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por el avance que tenemos. Te damos gracias porque nos has empezado a transformar poco a poco de gloria en gloria. Y hoy puedo ver hacia atrás y darme cuenta que no soy el mismo de ayer, no soy la misma de ayer. Ha habido un cambio en mí. Tú has empezado un cambio en mí. Tú me has transformado, me estás transformando. Y aquí estamos, Señor, diciéndote, queremos conocerte